vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Cualquier mal que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo, porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede cazar. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, colegas, compañeros, compañeras que nos están escuchando del otro lado. En este primer programa de Sala de Maestras, estoy acá con tres compañerazas, tres maestras, Laura Invernici, hola. Samantha Míguez y Caro Brandari. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo también nos acompaña acá el compañero Rubén Berrier. Gracias por venir. No, al contrario, un gustazo. Muy bien, vamos a estar charlando un buen rato acá en este primer programa que estamos muy contentos de inaugurar. Inauguramos con mucha esperanza este espacio de poder aportar, con humildad por supuesto, ¿no? Pero con la idea de enriquecer el debate educativo, de poder traer los debates que se dan en las escuelas, que se dan justamente en la sala de maestras, en la sala de profes, en la sala de preceptores, poder traerlas acá, poder visibilizar cuáles son nuestras problemáticas y pensar juntos, ¿no? En un mundo que está en guerra, vamos a arrancar con el editorial de hoy, en un mundo muy difícil, es fundamental que podamos reconstruir la esperanza. Como decía el gran maestro Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo, y vaya si tenemos que cambiar el mundo, ¿verdad? Y creo que desde la escuela podemos aportar mucho a eso, en una escuela que en muchos casos se encuentra desprovista de las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Para encarar tan ardua tarea. En una escuela que estalla, muchas veces se hablan, ¿no? de esos emergentes, de esas cuestiones que irrumpen en la escuela y nos corren de lo central, que es nuestra tarea, que es enseñar, que es que los pibes aprendan. Y ese estallido también puede darse en forma de implosión. ¿Qué significa esto, no? Que muchas veces es el corrimiento del espacio, ¿no? Es ese pibe que deja de venir, es ese compañero, esa compañera que se enferma y que no puede sostener más la actividad, ese compañero, esa compañera que también elige otros caminos porque la docencia se le torna compleja en estos tiempos. Y en ese corrimiento, ¿no? del espacio de la escuela se pierde justamente el sentido, ¿no? El sentido de los proyectos muchas veces que nos daban alegría, compromiso, vitalidad, nos hacían renovar permanentemente la tarea. Y son las condiciones, ¿no? Muchas veces las condiciones que nos atraviesan las que nos llevan a ese retiro, a ese corrimiento. Peligroso, complejo para la sociedad, porque la escuela es fundamental, es un lugar socialmente muy importante que tenemos que reivindicar y revalorizar permanentemente, que no podemos permitir que se reduzca, que tienda a la desaparición o a formas, complejas como el homeschooling o
la enseñanza en la casa, ¿no? En las últimas semanas, hablando de los emergentes, sucedió en más de varias decenas de establecimientos educativos, tanto primarios como secundarios, amenazas producto de un reto. Gracias, se me fue la palabra. De un reto viral del TikTok, ¿no? Que sale de una red social. Y este emergente, bueno, generó en muchos casos miedo, generó en muchos casos que el gobierno de la ciudad y que también el gobierno nacional intentaran revitalizar la agenda de ellos, ¿no? Que la agenda de ellos es el punitivismo y es el ajuste. Y nos interesa puntualmente en este programa poder problematizar esto que se dio, poder pensar juntos, juntas, todo acerca de estas situaciones que se dieron, de cómo el gobierno, los diferentes gobiernos ensayaron similares respuestas, la verdad. Ya vamos a profundizar en el tema, no me quiero ahora meter con eso, pero pensar también que es fundamental que como docentes, que como profes, que como maestros, problematicemos el protocolo, problematicemos de qué manera podemos pedagógicamente trabajar esto, que no nos quedemos con el miedo. Porque cuando nos quedamos con el miedo, ahí es donde ganan ellos, ellas. Cuando digo ellos digo el poder, el sistema. Tenemos que pensar mucho también sobre esto que pasa con las redes sociales o antisociales, como le llaman algunos. Pensar en este lugar en el que terminan cayendo los pibes, las pibas, quizás también buscando un espacio de rebeldía en una sociedad donde es muy difícil ya rebelarse, ¿no? Donde es muy difícil articular respuestas desde lo individual, pero también muchas veces desde lo colectivo a los problemas que tenemos. Entonces, bueno, creo que como profes, como maestras, como docentes, es la empatía con los pibes, con las pibas, con las familias y, por supuesto, cuidarnos a nosotros, pero con una mirada crítica. Este emergente que se dio, esta problemática de las amenazas, este año, son las amenazas, otro año fue el elevado aumento en la tasa de suicidios adolescentes, que continúa, es algo muy de este año también, las autolesiones, la violencia intrafamiliar que llega al aula y complejiza el hecho educativo y nos interpela permanentemente, ¿no? De cómo responder ante este tipo de situaciones. La violencia digital, la violencia que tiene múltiples formas y que evidentemente está teniendo demasiado espacio en este mundo en el que vivimos y habitamos. Y esa violencia no es de la escuela, esa violencia viene de afuera de la escuela, irrumpe en la escuela. Y la pregunta un poco es qué hacer con eso. ¿Y qué hacer con eso en este contexto de ajuste en el cual tanto el gobierno nacional redujo drásticamente el presupuesto educativo a nivel nacional en un ataque muy fuerte al sistema educativo, como también a la salud y bueno, a otros ámbitos de lo que era la presencia del Estado en la vida de la gente, ¿no? En la vida del pueblo. Pero en el gobierno de la ciudad también se está dando un ajuste que tiene que ver en muchos casos con cierres de cursos, con cierres de grados que se viene dando ya desde hace 2 años. Y en estos días estuvimos acompañando, aprovecho acá para comentar la situación de la Escuela de Reingreso 2, la escuela Luis Alberto Spinetta. Es una escuela que queda en el barrio de Belgrano, en la cual hace pocos días llegó la rectificación de la planta orgánica funcional que dejó a un tercer año de 25 pibes inscriptos fusionado con otro tercero, con la misma cantidad de pibes y pibas. Estuvimos acompañando ahí a la comunidad, a las familias, que obviamente están muy preocupadas, a los docentes. Y creo que pensar en estos cierres es pensar
en la crueldad también que están instalando, ¿no? Con este tipo de medidas, porque una escuela de reingreso es una escuela donde los chicos y las chicas encuentran una segunda oportunidad, es decir, una segunda instancia luego de haber abandonado su trayectoria educativa para poder terminar. Entonces, son proyectos que tienen su particularidad, no son iguales a la escuela media común y requieren una serie de recursos docentes, pedagógicos extra. Lamentablemente, lo que se puede ver en este tipo de resolución es que el gobierno lo único que ve ahí es un número que es posible en una planilla de Excel achicar, pero que no cierra para nada con la realidad que esos pibes y esas pibas tienen y las necesidades que ellos tienen. Y tener un curso de 40 pibes, tanto en una escuela común como en una escuela de reingreso, es inviable. Pero en una escuela de reingreso, donde justamente hay, por ejemplo, en esta escuela en particular, varios pibes y pibas con certificado único de discapacidad, con una necesidad de acompañamiento mayor, es condenarlos nuevamente a la expulsión del sistema educativo. Esta medida de ajuste no es la única. Se suma a la resolución 153 que pone en la mira a los programas socioeducativos. Se suma al cierre de 2 orquestas, se suma al recorte en la alimentación. Y este retiro, ¿no?, de recursos que son muy importantes para las comunidades educativas es abonar a la ruptura del tejido social. Y eso es algo que obviamente a toda la comunidad educativa preocupa un montón, nos afecta y también afecta principalmente a las familias, ¿no? Digo, los docentes estamos atrás de estos temas, pero creo que las familias también se sienten realmente muy, muy preocupadas por lo que está pasando. Ahora bien, en un discurso social que plantea que el Estado, lamentablemente, ¿no? Digo, el discurso social que viene del gobierno, no de toda la sociedad, pero un discurso avalado por quienes nos gobiernan, que plantea que el Estado no es necesario, no es importante, y la escuela queda entrampada, queda en ese lugar, ¿no? También. Entonces, tenemos que pensar que la escuela es una caja de resonancia, ¿no?, de estas problemáticas sociales, y tenemos que pensar en cómo podemos recuperar ese rol fundamental que tiene la escuela, cómo podemos generar acciones y generar reivindicaciones que nos permitan, en conjunto con los distintos sectores, luchar por frenar este ajuste, por frenar este corrimiento del Estado. Bueno, por último, en Sala de Maestros creemos que no basta con el diagnóstico, ¿no? El ajuste se siente en el bolsillo, pero también se siente en la moral de la comunidad educativa. Por eso este programa es una invitación a no naturalizar estas cosas, a pensar también en las acciones, en pensar juntos, de manera colectiva, que esto no es natural, que no es natural que se cierren los espacios, que se retire el Estado, que perdamos derechos y que a la escuela pública se la defiende todos los días. Así que bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar del otro lado, gracias a las compañeras por estar acá presentes y arrancamos con el programa. Bueno, y en este primer programa de Sala de Maestras, como decía Mechi en la editorial, vamos a contar con un primer bloque en el cual vamos a hablar, junto con la compañera Romina, aquí presente, qué fue todo esto de este reto TikTok, estas amenazas, este llamado de atención de los adolescentes, de los jóvenes, respecto de la pandemia que viven, ¿no?, en cuestiones de salud mental, pero a la vez qué abordajes institucionales y áulicos se pudieron hacer a contramano del estado policial que proponía el protocolo del gobierno de la ciudad.
en primer lugar. Luego vamos a tener una entrevista con nuestra compañera delegada de Alumnas Madres del programa Alumnas Madres y Padres, a propósito de la resolución 153, pero también de un avance en las condiciones de trabajo del propio programa. Nuestra compañera Jimena Gallo, que la vamos a tener telefónicamente y que la entrevista se la va a hacer nuestra compañera Laura aquí en el piso. Y por último, bueno, vamos a tener unos últimos minutos con el compañero Rubén Berguier, compañero integrante de la CTE, pero también muchos años compañero gremial de la UTE, donde vamos a hablar un poco de la última propuesta de la mesa salarial, a la par de lo que viene perdiendo poder adquisitivo nuestro salario desde los años que son gobiernos Milei como primer mandatario nacional, a la par Jorge Macri como jefe de gobierno. Dicen que otro monstruo bajó del árbol. Viva los que dicen tiempo para todo plan igual. Falta para ver el final, una nueva página que el cuento dio. Me hizo bien de ojo al parecer, el problema y solución, decisión. Viva que me digan que no. Si un pueblo nuevo va aprendiendo a caminar, el maleficio, beneficio de la práctica es esa máquina metida entre los árboles, lo que regala demasiado afuera. Cuentan que otro monstruo bajó y me encontró. Vuelvo donde vive para ver, visitar la fábula donde el sol se fue. Qué loco ser tan cuerdo y al revés. Un pueblo nuevo va aprendiendo al caminar, el maleficio y beneficio de la práctica es una máquina metida entre los árboles que me regala demasiado bueno. Bebamos todos de ese premio mayor. Bueno, disfrutamos ahí al cuelgue, temazo. Si nos quieren escribir, pueden escribirnos al 11 26 99 95 74, al WhatsApp de Radio Con Aguante. Pueden mandarnos mensajes, opiniones, lo que quieran contar. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema de las amenazas y lo que nos dejó con nuestra compañera Samantha. ¿Cómo andás, Sami? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bastante preocupada, calculo como todos ustedes, como todos los docentes que estamos atravesando esta situación y esta escalada, ¿no?, en las amenazas que se empezaron a vivir en las escuelas, como que implosionó a partir de lo sucedido en San Cristóbal, en Santa Fe, el 30 de marzo de este año, y a partir de ahí se empezaron a ver situaciones de amenazas en los baños de las escuelas. Y bueno, por supuesto fue un revuelo de preocupaciones y preguntas que hacer ante eso. Y bueno, bienvenido el protocolo en ese momento de la ciudad de Buenos Aires, donde hay como una bajada de línea de qué hacer ante la aparición de estas amenazas. Y es bastante controversial, ¿no?, este protocolo, donde nos proponen hacer una intervención primero con la dirección de la escuela y después avisar a la supervisión y en ese caso también
convocar a las fuerzas de seguridad, ¿no? Llamar a la policía a la escuela, donde hay pibes y pibas de 6 a 12 años, en el caso de la escuela primaria, y imaginarse ese contexto es tremendo, ¿no? Y una problemática sobre esta escalada de violencia que no solamente se vio en las escrituras de los baños, sino que qué es lo que está pasando también a nivel social, ¿no? Siempre estas cosas que se suceden en la escuela no es que se gestan adentro de la escuela, sino que vienen a demostrar una realidad social, ¿no? ¿Qué está pasando en las calles? ¿Qué está pasando con el pueblo? ¿Qué está pasando con la sociedad en sí, ¿no? Y la mirada siempre puesta en los pibes cuando estas cosas pasan, y no preguntarnos nosotros, los adultos, qué es lo que está pasando realmente y cómo abordar estas problemáticas, porque nosotros nos encontramos también sin herramientas. Los equipos de orientación escolar están desbordados con todas estas situaciones. Los docentes también estamos desbordados. El otro día hubo una reunión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde un montón de oradores fueron a exponer, ¿no?, sobre esta problemática. Y mientras yo leía, porque yo no pude participar porque estuve en horario escolar, vi algunos puntos de contacto, ¿no?, que aparecían entre todas estas personas que fueron contando, ¿no?, sus vivencias a raíz de esto que pasaba. Y la primera que aparece así como qué es lo que está pasando con la salud mental en general, ¿no? ¿Qué pasa con la salud mental y cómo impacta en el desfinanciamiento, ¿no?, educativo y en salud a la sociedad en general? Y cómo abordamos nosotros, ¿no? Preguntarnos en la escuela qué podemos hacer con las herramientas que tenemos y no quedarnos únicamente como en el problema en sí, ¿no? Está pasando esto y, como decía Mechi, no quedarnos en el miedo, sino poder accionar a través de generar espacios de diálogo, ¿no? Y ese también es un tema, ¿no? Como poder generar esos espacios de diálogo cuando los docentes nos encontramos abordando estas situaciones que irrumpen y que esos espacios a veces no están dados, ¿sí? Que por ahí esos espacios los podemos dar si podemos organizarnos y vernos en horarios posescolar o aprovechar los espacios de la SEMI, que son como los espacios de mejor institucional, que también los tiempos son acotados, porque esta problemática estalló ahora, pero las problemáticas vienen desde antes, ¿no? Las situaciones de violencia, de situaciones que irrumpen permanentemente en la escuela y siempre nos vemos como con cada vez menos recursos, ¿no? Y poder llegar a instancias de real, que se acerquen un poco más realmente a soluciones o que nos puedan dar una orientación real y no como lo que se propone de que, si bien por supuesto nosotros lo tomamos y trabajamos en las aulas y lo trabajamos en consejo de aula y los trabajamos en los espacios de educación sexual integral, que es algo que hacemos permanentemente porque lo trabajamos de manera transversal, ver cómo podemos realmente abordar esta problemática y qué herramientas reales tenemos los docentes para trabajar, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tomar y llevarlo a la situación y poder realmente acompañar a los pibes y a las pibas, que lo venimos haciendo hace un montón de tiempo. Y me fijaba en esto del protocolo, ¿no? Como decía, bueno, si aparece, en el caso que aparezca un arma, ¿no?, hacen un desglose de cómo calificar un arma, si es un arma de fuego, si es un arma blanca, bueno, una tentativa de arma que hacemos, y decir, bueno, si vos lo ves, decirle a la persona que se tranquilice, que baje el arma, ¿no? Imaginarnos en esa situación que está escrita en un papel, ¿no? Y que si uno realmente se pone a pensar en la situación in situ, ¿cuánto registro nosotros vamos a tener de este protocolo para poder llevarlo a cabo? Nosotros somos docentes, maestros de grado, maestros profesores de nivel medio. ¿Con qué recurso realmente contamos? Nosotros
somos docentes y trabajamos con lo pedagógico y también trabajamos en lo vincular, pero abordar esto va más allá de un protocolo, un papel que nos den y que nos aprendamos de memoria y que si algo sucede empecemos a decir, bueno, apliquemos el protocolo. O sea, ¿qué hacemos en esos momentos, ¿no? Llevar esta pregunta real, porque por ahora estamos como en sentarnos a discutir nosotros, ¿no? Los maestros, sentarnos a ver. Y estas cosas que se proponen desde atrás de un escritorio, con gente que generalmente no es la gente que habita las escuelas. A los maestros pocas veces se nos convoca para pensar formas de trabajo, formas de abordaje, qué pasa realmente en las escuelas, con qué recursos contamos. Bueno, eso para preguntarnos, ¿no? Y esto de los protocolos que es en la ciudad de Buenos Aires, pero también es en la provincia de Buenos Aires y en las otras provincias donde se dieron estas situaciones, porque estas situaciones se dieron a lo largo y a lo ancho del país. No es que solamente se dieron en la ciudad de Buenos Aires o lo que pasó en Santa Fe, sino estas situaciones de las amenazas se dieron a lo largo y a lo ancho del país. No, me parece súper interesante lo que contabas, Sami. Pienso en 3 cosas. Primero, compartirle a la audiencia que no necesariamente sabe que los equipos de orientación escolar hay uno por distrito, o sea, para 24 escuelas, para jornadas simples, jornadas completas, o sea, es inabordable acompañar una situación de salud mental para esa cantidad de chicos y esa matrícula siendo, o sea, la verdad que el reclamo debiera ser un equipo de orientación escolar por escuela para verdaderamente poder atender esas situaciones. Luego, que el caso de San Cristóbal, luego a través de la investigación policial, se descubrió que no había sido una situación de bullying, sino que había sido una situación en la cual el portador del arma, el estudiante portador del arma, estaba instigado por redes las cuales emulaban una masacre de Estados Unidos en 1993, con lo cual uno se pone a pensar que si de verdad se quieren investigar quiénes son los gestadores de este tipo de violencia, los promotores de este tipo de violencia, se puede hacer, más que generar una situación policial en las escuelas. Y después, a partir de lo que vos hablabas, yo también pensaba ¿qué hubiese sido ese protocolo si hubiésemos sido las docentes y los docentes convocados a confeccionarlo? Y ni hablar qué hubiese sido si los propios estudiantes hubiesen sido convocados a confeccionarlo, ¿no? Porque justamente hubiese sido una operación completa de ubicarlos a ellos en un lugar de escucha para que sean parte de la solución también, pensaba. Sí, totalmente. Como esto que vos decís, ¿no? Como parte de la escucha y parte de poner en voz lo que los chicos y las chicas sienten, lo que nos pasa a los docentes, que justamente, bueno, ellos dicen, ¿no? Que también no están siendo escuchados por los adultos que los rodeamos. Y bueno, esto también de las redes sociales, ¿no? Cómo está descontrolado, está totalmente cooptando, ¿no? A los chicos y los dirigen a través de estas plataformas. Bueno, por eso es importante sentarnos a pensar y que nos empiecen a convocar, ¿no? Que se generen esos espacios, de escucha, que estén los espacios abiertos también para escuchar tanto a los docentes como a los estudiantes. Y también involucrar a las familias, ¿no? Que somos parte también, ¿no? Los que tenemos hijos, hijas en edad escolar, también nos atraviesa, más allá de que nosotros estamos en la escuela como docentes, nos atraviesa como familia, ¿no? Entonces tiene que ser como una pregunta para toda la sociedad que está atravesando esta situación y bueno, empezar a pensar juntos, apelar a la escucha, apelar al diálogo y bueno, y fortalecernos un poco más entre todos. Sí, que para eso tienen que haber recursos extraordinarios, ¿no? Evidentemente, una política pública que encare el tema más activamente y de manera más participativa y más comunitaria, creo que podría ir a algo más profundo, ¿no? Sobre el problema. Bueno, estamos hasta acá, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar ahora un temita de la Delio Valdés, El Rey. No alcanza con el rencor. No
no alcanza con el rencor. No, no alcanza con el rencor. No, no alcanza con el rencor. Dicen que es un rey, su locura le iba a conquistarme. Vengo de arrastrar días sin parar, noches sin dormir y hambre de odiar. Tanta libertad que para pensar me falta el aire. Y el desinterés por primera vez hoy ya no me alcanza a fin de mes. Tanta mentira, tan poca ilusión. Pero en la calle se escucha un rumor. No, no alcanza con el rencor. No habrá noticia ni Dios que pueda apagar el fuego que viene ardiendo en tu corazón. Del cielo nadie vendrá, no habrá silencio ni paz. Tendrás los ojos abiertos y entre la gente despertarás. Culo de león, alma de ratón va a enamorarte. Ya cambió la piel, te engaño otra vez, pero todavía no la ves. Tiempo de poner jaque mate al rey, nunca es muy tarde. Para recordar cuál es la verdad, cuánto duele el alma en soledad. Toda la gente que está alrededor puede llenarte la sangre de amor. No, no alcanza con el rencor. No habrá noticia ni Dios que pueda apagar el fuego que viene ardiendo en tu corazón. Del cielo nadie vendrá, no habrá silencio ni paz. Tendrás los ojos abiertos y entre la gente despertarás. No, no alcanza con el rencor. No habrá noticia ni Dios que pueda apagar el fuego que viene ardiendo en tu corazón. Del cielo nadie vendrá, no habrá silencio ni paz. Tendrás los ojos abiertos y entre la gente despertará. Abrí los ojos, hermano, ojos abiertos y entre la gente despertará. Mirar a un lado ya no da más. Ojos abiertos y entre la gente despertará. Abrí los ojos, compa. Bueno, seguimos acá en Sala de Maestras. Estamos ahora en diálogo con Jimena Gallo. Jimena es delegada del programa de retención escolar de alumnas, alumnos, madres, padres y embarazadas. Un programa que, como tantos otros programas y cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Educación, está sufriendo las políticas de retiro en su aplicación, así que queríamos hablar con vos, Jimena. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá te habla Laura, estamos inaugurando Sala de Maestros, sos la primera entrevistada, bienvenida. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias. Jime, queríamos que nos pongas un poquito al tanto sobre el conflicto que están teniendo actualmente. Sabemos algo de la implementación de las resoluciones 153 de este año y la número 8 que están impactando en el programa. ¿Querés contarnos vos qué es lo que está pasando? Bien, dale. Bueno, sí, la resolución 153 que afecta a todos los programas socioeducativos, un poco lo que hace es plasmar una lógica de recorte y vaciamiento, como vos decías.
a los programas y habilita la refuncionalización de los mismos y determina que puede pasar a los trabajadores de un programa a otro, y también hasta estipula formas de echarnos, incluso a los docentes titulares, ¿no? Con distintas mapas delimitando determinadas etapas. Y después la resolución 8, que habla de las pautas de funcionamiento de los departamentos de orientación escolar al interior de las escuelas y el vínculo con otros programas, ahí como que en un punto subordina nuestra intervención a una evaluación que debería ser el DOE con el programa ACE, obstaculizando como la llegada a la escuela en un punto, ¿no? Y además de sobrecargar a los departamentos de orientación y a los equipos ACE, además de desconocer vínculos preexistentes, tareas y formas de funcionamiento al interior de las escuelas que venimos teniendo hace más de 25 años. En principio, todo arrancó a principio de año, 2 compañeras en condición de reubicación fueron dadas de baja y tuvieron que volver a sus cargos de base. Y por otro lado, un par de compañeras que se habían tomado licencias y otras que se jubiló y otra que renunció, esas horas no salían a acto público. A partir de toda la movida que fuimos haciendo, de la organización que nos venimos dando como trabajadores y también en el marco del sindicato, bueno, algunas cosas se fueron destrabando. Otro conflicto fue el tema de la geolocalización de quienes somos planta permanente adentro del programa. O sea, cumplimos las mismas funciones docentes, las mismas que todas, pero la contratación es diferente y las condiciones laborales también. Y de un día para el otro nos dijeron que debíamos empezar a implementar esta geolocalización con nuestros dispositivos personales, lo cual también pone en riesgo el derecho a la privacidad de tus datos, bueno, un montón de cuestiones, además de que siguen sin darnos herramientas de trabajo, ¿no? Y de los actos públicos, a partir de esto, lo que se logró destrabar es que se cubrieran las suplencias, pero no las horas interinas, que son como cargos estructurales, porque además son un montón de horas, además de las horas estas pendientes que quedaron pendientes, por la caída de las reubicaciones, con lo cual al día de la fecha quedan más de 100 horas por cubrir. Esto también implica que dejemos de dar respuesta o de acompañar sistemáticamente alrededor de 40 escuelas, 45 escuelas estimamos, por este recorte. ¿Hola? Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. Sí. Es muy alto el porcentaje de horas que quedan sin cubrir y... Exacto. ¿Y les dan alguna respuesta de los motivos de no asignar estas horas, de no abrir los actos públicos? No. Todas las cosas que fueron sucediendo, no hay respuesta. Es como que la única que por ahí pueden llegar a decir es como que la gerenta que no está dentro de... no puede ella decidir y desde arriba no le dan respuesta, o sea, es como un canal, una cadena de mandos, ¿no? Quizás lo único que aparece como respuesta. Y en el tema de la geolocalización eran cuestiones discursos más tecnocráticos, administrativos, o sea, nunca aparecen como criterios más reales o concretos, por así decir. Después otra cuestión que también se trae aparejada esta resolución de los DOE y equipo ACE es que desde el Vamos nos dijeron a principio de año, ustedes ya no más acciones de prevención, o sea, no más CESI, solo intervención directa ante acompañamiento de estudiantes padres, embarazadas y otras situaciones que también acompañamos como violencia de género o interrupción del embarazo.
cambio de género, etc. Bueno, va en línea con las mismas políticas que vienen aplicando lamentablemente. Ajá. Es terrible escuchar esto que estás diciendo. ¿Cómo está impactando esto en las instituciones? Y en principio, concretamente con esto de que entre 40 y 50 escuelas al día de la fecha no tienen un acompañamiento sistemático, sí nos pusimos en contacto como programa, pero lo único es como a demanda si llegara a suceder algo, no es que tienen a alguien del equipo asignado para su acompañamiento y para pensar las situaciones que allí surgen. Y bueno, y todo esto que se interfiere en las líneas de capacitación que teníamos proyectadas o que veníamos realizando, además de que, bueno, otra de las situaciones también es la no designación de referentes institucionales que son referentes capacitadas por el programa para el acompañamiento cotidiano y diario en las escuelas, ¿no? Porque nosotros somos 21, creo, en este momento. De esos 21 nos repartimos las 165 escuelas que acompañamos, con lo cual no estamos todos los días, todo el día en la escuela. Sí, son referentes que son como el puente entre el programa y la escuela, por así decirlo, y que sostienen la escucha permanente. Si no tenemos referentes designados porque no hay módulos, porque no hay renta, por diversas cuestiones, también se obstaculiza ese acompañamiento a estudiantes, ¿no? Claro, es imposible dar respuestas con esta reducción tan drástica, ¿no? Y encima con la implementación de no trabajar, el tema de la ESI, que es uno de los objetivos por el cual también el programa fue creado y que es eje del programa, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno. Sí, y que además entendemos que en este contexto tan crítico, de tanta malestar y tensión, de conflicto social, la ESI es una herramienta fundamental para el abordaje de las situaciones de convivencia, bueno, temas que siempre se nos solicitan, digamos, dar una mano, pensar, sostener, ¿no? Totalmente. Estábamos hablando en el bloque anterior del tema, bueno, de estos últimos tiempos que nos ha atravesado y, bueno, sería tan importante que ustedes pudiesen estar ahí acompañando también. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jime, donde podamos ayudar, más allá de este espacio de difusión? ¿Alguna línea de acción que tengan pensada ahora? Bueno, nosotros seguimos como con acciones de visibilización y también de seguir entramándonos en espacios comunitarios, llevando nuestro reclamo, también con otros sindicatos, por ejemplo, sobre todo cuando fue la cuestión de geolocalización que implicó ponernos en relación con otras áreas del gobierno de la ciudad, porque esta es una medida a todos los agentes del gobierno de la ciudad, cualquier área, ¿viste? Entonces, bueno, esto también nos fue como dando potencia y abriéndonos a otras redes, así que un poco es lo que fuimos discutiendo como trabajadores, es que es eso, salir un poco de la inercia y entramarnos en algo más multisectorial, que es lo único que nos va a dar fuerza para combatir este modelo que nos está recortando por todos lados y que nos desorganiza la vida, nuestro trabajo, y nos deja cada vez más expuestos. Las situaciones que estamos acompañando cada vez son más críticas, de pibas que llevan muy pequeñas, que llegan casi sin atención de un embarazo, y a los 8 o 9, o sea, cuando ya está el parto sucedido, es que se puede dar cuenta de esa situación. O sea, como todo esto va cada vez poniéndonos en panoramas más complejos, porque no se puede como anticipar las situaciones, ¿no? Bueno, Jime, desde acá acompañamos ese tejido de red, sumen este programa,
Sí, es el momento. muchas gracias. Acompañarnos con Tal cual. tejiendo redes y vamos a poder dar vuelta a esta situación. Un abrazo muy grande de parte acá de todas las maestras de Sala de Bueno, Maestras. muchas gracias. Abrazos enormes a todos ustedes. Bueno, gracias, Jimena. Gracias a ustedes. Besos. Ah, pensé que... ¿Puedo hablar? Estoy al aire. Perdón. Todavía no entiendo muy bien cómo funciona esto. Disculpen. Bueno, lamentablemente no nos dio el tiempo. No pudimos escuchar el temazo de los pibes chorros. Solo le pido a Dios. Pero bueno, quiero contar que estaba en la selección de temas porque... temazo. Vamos a pasar a charlar con el compañero Rubén Berguer y con Carito sobre... Mesa salarial, ¿verdad? Exacto, sí, hablábamos recién con Rubén, a ver qué te parece este disparador, Rubén. El presidente de la Nación se puso muy nervioso, creo que esta semana, porque Carlos Pagni decía o planteó que los estatales habíamos perdido aproximadamente un 20% desde su asunción y que los trabajadores del ámbito privado un 7%. Eso detonó una catarata de tweets del presidente puteando a Carlos Pagni, que no es Alejandro Berkovich, justamente. Pero bueno, ¿qué podés contarnos vos respecto de bueno, lo que perdimos los estatales en materia salarial? Claro, ese es el primer punto. Acá ha habido una pérdida de los salarios en la Argentina de una magnitud. Hay que retroceder 50 años a Martínez de Oz para recordar esta brutal pérdida salarial. La única que el gobierno solo habla del tema de la inflación. Se lo escucha a Milei, se lo escucha a Caputo, que van a bajar la inflación, pero de la pérdida del poder adquisitivo del salario o en general de los ingresos de las familias es un tema que no habla nadie, no habla ningún funcionario, mejor dicho. Por supuesto que los que más perdieron son los trabajadores del ámbito nacional, los estatales nacionales. Ellos son los que más perdieron. En el caso docente son los docentes universitarios, que dependen directamente de Nación. Es ahí donde el recorte es directamente brutal. También perdieron los trabajadores del ámbito privado y los trabajadores provinciales, de las provincias, de los municipios, sobre los que se presiona, sobre las provincias, el gobierno nacional presiona para que den los menores aumentos posibles. Yo te diría, es la promesa electoral más importante que no se cumplió, porque bueno, dijeron que iban a pagar en dólares y la dolarización, pero Milei dijo claramente, no, nosotros no nos vamos a meter con las paritarias, porque es un acuerdo entre privados, y es justamente lo que, si en algo no hay libertad en la Argentina, es en las paritarias. Están totalmente encerradas. El Ministerio de Trabajo no homologa ningún aumento en el ámbito privado que quiera empatarle a la inflación siquiera, y en el ámbito estatal la presión sobre las provincias para que no otorguen aumentos que tengan que ver con la inflación. Este es el centro del modelo económico de ellos, que nadie tenga un peso, no se consuma, y entonces si no hay consumo, no pueden subir los precios. Una de las famosas tres anclas, ¿no? Que le llaman, o sea, lo que tira el consumo para abajo, lo que permite cierto control hasta cierto punto, ¿no? Porque también se ha disparado en este último tiempo. Por supuesto, sí, sin duda. Y ellos, por ejemplo, ahora, este mes fue 3,4 la inflación. ¿Qué le dieron? No en paritaria, sino en forma por decreto a los universitarios, 1,7. Es decir, solo en el mes de abril perdieron la mitad de lo que fue la inflación. Y así todos los meses. Entonces hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos familiares. Las familias que no tienen salario, lo mismo. Sean profesionales, vendan cosas en la calle, todos están perdiendo en sus ingresos. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina. Jamás el presidente habla del tema de los ingresos. Ellos dicen, vamos a bajar la inflación. Primero era que iban a llegar a 0 y pico en agosto, ahora ya lo tiraron a diciembre. Pero hablar de
hablar de inflación y no hablar de ingresos, de salario, no tiene sentido. Por otro lado, Rubén, algo que se está comentando mucho es que justamente los índices de inflación no contemplan cuestiones como, por ejemplo, el aumento tarifario, que está prácticamente dolarizado, que genera un peso. Sin duda. Aún con la inflación que ellos dicen, estamos perdiendo. Pero hay una cuestión elemental. Si años atrás las tarifas estaban congeladas, evidentemente el valor de las tarifas en los gastos de la familia era mínimo. Pero si las tarifas empiezan a aumentar, no se puede considerar que la intervención de las tarifas es muy poquito del salario. Pasó a ser alquiler y tarifas la mitad del salario por lo menos. Y eso no está tomado en el índice de inflación, sino que está tomado como que vale muy poquito. Y no vale muy poco porque ha subido las tarifas enormemente. El índice no está reflejando lo que le pasa a la familia. Pero aún tomando el índice que dicen el gobierno, que plantean ellos, aún así los trabajadores están perdiendo mucho. Y respecto de la realidad docente, ¿no? Porque bueno, ese es el mapa de los estatales. También pensaba en los medicamentos, por ejemplo, en cuestiones que antes formaban parte del salario indirecto porque o estaban subsidiados por el Estado o porque conformaban parte de una plataforma de derechos que estamos perdiendo por este gobierno. Pero pienso, por ejemplo, en la realidad de los trabajadores y las trabajadoras docentes. En el 2026 ha ocurrido una novedad, y es que los trabajadores de la educación en todo el país, han dejado de darle al gobierno este changüí que tuvo apenas asumió. Y se han producido conflictos en todo el país, muy fuertes algunos de ellos, pero que han tenido buenos resultados. Córdoba es un ejemplo. Los docentes en Córdoba salieron a protestar, hicieron paros y han conseguido un aumento salarial muy interesante. Han conseguido un recupero del año pasado y el compromiso de no perder con la inflación. Pero no solo en Córdoba, están peleando en Santa Fe, han conseguido acuerdos salariales interesantes en San Juan, en Neuquén, ni que hablar, en Río Negro. ¿Cuál es el eje del reclamo hoy de los trabajadores docentes en todo el país? Lo que se llama la cláusula gatillo. La cláusula gatillo es no perder con la inflación. Eso no te permite recuperar para atrás, pero por lo menos permite poner un corte. Bueno, paremos acá, no sigamos perdiendo. Es un tema importante. Y es lo que no está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no se ni hablar de recuperar lo perdido. Acá en la ciudad de Buenos Aires no se consigue que Jorge Macri acepte la cláusula gatillo. Algo hay que hacer con esto, acepte dejar de seguir perdiendo. Porque entonces, ¿qué nos ocurrió en la ciudad? Perdimos 7-8 puntos en el 2025 y seguimos perdiendo en el 2026. Hubo, según la inflación oficial, 8,9 fue la inflación en el primer trimestre y nos dieron 7,6. ¿Cómo está? ¿Cómo es esto? Pero además 8,9 aumentó el ABL. ¿Vieron que cuando le llega la boleta todos los meses aumenta? El que no paga, el que se fija, no paga, muchos tienen descuento automático, pagan todo el año, pero el que paga mes a mes va viendo que todos los meses sube. ¿Por qué sube? Porque está actualizado por inflación. Y lo mismo con la patente, el que tiene auto, lo mismo el que paga ingresos brutos. Todo sube por inflación, salvo el salario. Jorge Macri decidió que no, eso es otro tema, no se discute la cláusula gatillo porque no le interesa, porque no quiere asegurarle a los trabajadores no seguir perdiendo. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos que en las paritarias se discuta ponerle un techo, poner un límite a la pérdida salarial. Esto es lo que hay que discutir en la ciudad. Se firmó un acuerdo ahora en abril del 4%. Bueno, pero ¿qué significa este 4%? ¿Hasta cuándo? Es la primera vez que en un acta salarial nos dice cuándo va a ser la próxima reunión. Es la primera vez que ocurre.
Es decir, 4% por cuánto tiempo. Si van a dar 4% mensual, bueno, pero no dice que el mes que viene va a haber una reunión, no se compromete en una nueva fecha. Eso es muy serio, porque entonces estamos ante una pérdida salarial permanente. Hay que lograr ponerle un límite al jefe de gobierno con la pérdida salarial. Rubén, ¿alguna otra cuestión que consideres importante de la agenda de los salarios? Pienso, por ejemplo, en las asignaciones familiares que están absolutamente desactualizadas y que muchas compañeras nuestras son jefas de hogar, o sea, tienen a cargo el ingreso más importante, si no el único, de la familia. ¿Qué tenés para comentar? Sí, por supuesto. Mira, yo coincido con vos. El salario familiar es una excelente forma de compensar los temas familiares. No es lo mismo cualquier monto de un trabajador soltero que un trabajador que tiene 1, 2 hijos, 3 hijos, y ni que hablar en una profesión donde hay tantas compañeras jefas de hogar. El salario familiar tiene que estar en la agenda de los reclamos, pero en serio hay que salir a reclamar. Muchas provincias han conseguido, te digo, 250.000 pesos de ayuda escolar ahora en el inicio de clases. Es una suma interesante. Hay que pedir una rediscusión de las asignaciones familiares en la ciudad. A mí me parece, ha sido otro mecanismo que se ha conseguido en muchas provincias para aumentar el salario, que es poner a las asignaciones familiares en otro lugar. A mí me parece un excelente reclamo. Bueno, y ya llegando prácticamente al fin del programa, y te agradecemos un montón, Rubén, que te hayas acercado, que hayas compartido nuestro primer programa aquí en el piso de Sala de Maestras. Gracias a ustedes el cupo por la masculino. invitación. El cupo masculino. Muy bien, muy bien, la felicito. Pueden entrar también los varones, los dejamos. No, excelente, la felicito, muy lindo programa, un gusto de compartirlo. Bueno, y si querés apuntar algo más respecto de la problemática docente en general, de lo que estuvimos conversando, ya para agradecerte e ir al cierre del programa. No, ha sido muy interesante escucharla, no voy a decir nada más, pero ha sido realmente interesante los comentarios de todas, lindo programa. Gracias, Rubén. Y bueno, nos quedamos con esta preocupación tremenda sobre nuestros salarios y a seguir pensando estos temas. Así que bueno, gracias a todos por escucharnos del otro lado y nos vemos en 15 días con otro programa de Sala de Maestras. No vinimos a inventar nada. Vinimos Vinimos a cambiarlo todo. Radio Con